Lo que satisfará a recibir en este momento cambiará a satisfacer siempre la frontera norte de México. Una mujer está a punto de hacer lo que ningún presidente mexicano ha logrado en décadas. Pero primero, tendrá que enfrentarse a los suyos propios. En este preciso instante, dentro de una sala blindada del Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum sostiene un documento que podría costarle la presidencia o convertirla en leyenda. Del otro lado de la mesa, un hombre que alguna vez fue su aliado está a punto de pronunciar las palabras que desatarán la tormenta. Hegemenlik Biti. La soberanía ha muerto. Pero Claudia no ha llegado hasta aquí para rendirse. Lo que nadie esperaba es que ella ya tenía preparada una jugada que dejaría a todos sin palabras. Octavio Mendoza golpea la mesa con el puño cerrado. El sonido retumba en la sala de crisis como un disparo. Llevamos semanas negociando con Washington y todo lo que hemos conseguido es convertirnos en su policía fronteriza. Su voz tiembla de indignación mientras señala directamente a la presidenta. Claudia permanece inmóvil, con la mirada fija en los documentos desplegados frente a ella. El silencio se extiende como una herida abierta. Los demás funcionarios contienen la respiración. Nadie se atreve a intervenir. Octavio continúa su embestida. Este grupo de alto nivel que proponen los estadounidenses no es más que una forma elegante de decirnos qué hacer en nuestro propio territorio. Nos van a dictar cómo patrullar, dónde desplegar tropas, qué operativos ejecutar. La presidenta finalmente levanta la vista. Sus ojos oscuros atraviesan al subsecretario como bisturíes. Cuando habla, su voz es un susurro que corta más profundo que cualquier grito. ¿Terminaste, Octavio? El funcionario parpadea, desconcertado por la calma letal de esa respuesta. Claudia se pone de pie lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado para máximo efecto. Camina hacia la ventana que da al zócalo y observa la bandera mexicana ondeando en el mástil central. Lo que no entiendes, dice sin voltearse, es que la soberanía no se defiende con discursos. Se defiende con estrategia. Pero lo que Claudia estaba a punto de revelar dejaría a Octavio completamente paralizado. 48 horas antes, una llamada había cambiado todo. El secretario de Estado estadounidense había sido directo. Necesitamos un nuevo esquema de cooperación. La situación en la frontera es insostenible. Claudia escuchaba mientras revisaba los informes de inteligencia en su escritorio. Las cifras eran escalofriantes. 200.000 cruces ilegales en un solo mes. Cárteles operando con impunidad en ambos lados. Pero había algo más. Algo que Washington no estaba mencionando y que ella había descubierto por su cuenta. El flujo de armas. Cada día, miles de armas de fuego cruzaban de Estados Unidos hacia México. Rifles de asalto, pistolas semiautomáticas, municiones por toneladas. Todo alimentando la maquinaria de muerte de los cárteles. Y el dinero. Miles de millones de dólares en efectivo viajando en dirección opuesta, lavándose en bancos estadounidenses, desapareciendo en paraísos fiscales. La propuesta americana era simple. Un grupo de trabajo conjunto. Funcionarios de ambos países coordinando operativos. Intercambio de inteligencia en tiempo real. Pero Claudia sabía que detrás de esa propuesta había una trampa. Si aceptaba los términos tal como estaban planteados, México se convertiría en un estado cliente. Un peón en el tablero de Washington. Si rechazaba todo, la relación bilateral colapsaría y los cárteles serían los únicos beneficiados. Necesitaba una tercera opción. Y la encontró en el lugar más inesperado. Lo que descubrió esa noche cambiaría para siempre las negociaciones. Rosa Elena Gutiérrez era una analista de inteligencia financiera que llevaba años rastreando el dinero de los cárteles. Cuando Claudia la convocó a una reunión privada, Rosa llegó con 3 carpetas repletas de documentos. Lo que tengo aquí, señora presidenta, puede voltear la mesa por completo. Rosa desplegó los documentos sobre el escritorio. Eran transferencias bancarias, registros de empresas fantasma, rutas de lavado de dinero. Todo apuntaba al mismo lugar. El 80% del dinero del narcotráfico mexicano termina en instituciones financieras estadounidenses.
Claudia estudió los documentos durante horas. Ahí estaba la respuesta. Mientras Washington exigía que México hiciera más contra la migración, ellos mismos estaban facilitando el negocio que destruía al país. Las armas que mataban a mexicanos venían del norte. El dinero que financiaba a los cárteles se lavaba en el norte. La hipocresía era monumental. Pero Claudia sabía que revelar esto públicamente sería un suicidio diplomático. Necesitaba ser más inteligente. De vuelta en la sala de crisis, Octavio Mendoza seguía sin comprender qué estaba pasando. La presidenta se había quedado en silencio después de su enigmática declaración sobre la estrategia. Los demás funcionarios intercambiaban miradas nerviosas. Finalmente, Claudia se volvió hacia el grupo. Octavio tiene razón en una cosa. No podemos aceptar un acuerdo que nos convierta en subordinados. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Octavio esbozó una sonrisa de satisfacción prematura. Pero también está completamente equivocado en otra cosa. La sonrisa se congeló en el rostro del subsecretario. Claudia presionó un botón en el panel de control y una pantalla descendió del techo. Las luces se atenuaron automáticamente. Lo que van a ver ahora es clasificado como máximo secreto. Nadie habla de esto fuera de esta sala hasta que yo lo autorice. En la pantalla aparecieron gráficos, números, fotografías. Era el trabajo de Rosa Elena. Durante meses, nuestro equipo de inteligencia financiera ha estado rastreando los flujos de dinero del crimen organizado. Claudia señaló un mapa donde líneas rojas cruzaban la frontera hacia el norte. Cada año, más de $50,000 millones en efectivo salen de México y entran a Estados Unidos. Ese dinero no desaparece. Se lava. Se invierte. Se convierte en propiedades, empresas, activos financieros. Todo dentro de territorio estadounidense. Los funcionarios observaban en silencio absoluto. Octavio había palidecido visiblemente. Lo que Claudia dijo a continuación dejó a todos sin aliento. Washington quiere hablar de frontera. Perfecto. Pero la frontera tiene dos lados. Si vamos a crear un grupo de alto nivel para enforcement, entonces ese grupo también va a investigar el tráfico de armas de norte a sur y el lavado de dinero de sur a norte. O es integral, o no hay acuerdo. Octavio intentó intervenir. Presidenta, los estadounidenses jamás aceptarán que investiguemos a sus bancos y sus vendedores de armas. Claudia sonrió por primera vez en toda la reunión. Ya lo hicieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio balbuceó. ¿Qué quiere decir con que ya lo hicieron? Tuve una llamada privada con el presidente estadounidense hace 3 días. Le presenté la misma información que les estoy mostrando ahora. Le expliqué que cualquier acuerdo de cooperación que no aborde el problema integral será rechazado públicamente por México. Y que si eso sucede, nosotros revelaremos exactamente cuánto dinero del narco está siendo protegido por instituciones estadounidenses. Octavio se dejó caer en su silla. Eso es una amenaza directa a Washington. Claudia negó con la cabeza. No, Octavio. Eso es diplomacia. La diferencia es que ahora tenemos algo que ellos quieren ocultar tanto como nosotros queremos resolver. Pero el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. 3 días después, una delegación estadounidense aterrizó en Ciudad de México. El ambiente era tenso desde el momento en que las camionetas blindadas cruzaron las puertas de Palacio Nacional. Ken Morrison, el asesor de seguridad nacional, encabezaba el grupo. Era un hombre de 60 años con fama de negociador implacable. Había supervisado operaciones encubiertas en 3 continentes. Nadie lo había visto perder una negociación. Cuando entró a la sala de juntas, su mirada se cruzó con la de Claudia. Ambos se estudiaron durante un instante que pareció eterno. Señora Presidenta, comenzó Morrison con una sonrisa calculada, es un honor finalmente conocerla en persona. Su reputación la precede. Claudia correspondió el saludo con cortesía profesional. Igualmente, señor Morrison. Espero que podamos encontrar un camino que beneficie a ambas naciones. Morrison tomó asiento y abrió una carpeta de cuero.
Hemos revisado su propuesta con detenimiento. Es innovadora, debo admitirlo. Pero también presenta algunos desafíos significativos para nuestro lado. Claudia asintió. Estoy segura de que podremos trabajar en esos desafíos. Morrison continuó. El tema del rastreo financiero es particularmente sensible. Involucra a instituciones privadas, regulaciones bancarias, cuestiones de jurisdicción. No es algo que podamos acordar de la noche a la mañana. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia. Deja en los comentarios qué crees que debería hacer Claudia en este momento. Tu opinión es importante. Claudia mantuvo su expresión neutral mientras respondía. Comprendo las sensibilidades, señor Morrison. También comprendo que el flujo de armas hacia mi país ha dejado más de 400.000 muertos en los últimos 20 años. Armas que fueron fabricadas, vendidas y exportadas desde Estados Unidos. Morrison frunció el ceño. Ese es un tema complejo. Nuestras leyes de posesión de armas son un derecho constitucional. Claudia inclinó la cabeza levemente. Y nuestra soberanía territorial es un derecho internacional. Parece que ambos tenemos principios que proteger. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los demás negociadores de ambos lados observaban el intercambio como espectadores de un duelo de esgrima. Morrison cambió de táctica. Déjeme ser franco con usted, señora presidenta. Hay personas en Washington que preferirían un enfoque más unilateral a estos problemas. Personas que creen que la cooperación con México es una pérdida de tiempo. Claudia sonrió. También hay personas en México que creen lo mismo sobre la cooperación con Estados Unidos. Por suerte, ni usted ni yo somos esas personas. ¿O me equivoco? Lo que Morrison reveló a continuación cambiaría el curso de toda la negociación. Tengo información que creo que le interesará. Mis analistas han identificado una red de lavado de dinero que opera simultáneamente en ambos países. Los cabecillas son ciudadanos estadounidenses, pero sus operaciones principales están en territorio mexicano. Claudia arqueó una ceja. Continúe. Si trabajamos juntos en este caso específico, como prueba piloto del grupo de alto nivel, podríamos demostrar que la cooperación integral funciona. Decomisamos activos en ambos lados, arrestamos a los responsables y mostramos resultados concretos. Es una oferta interesante. Pero necesito saber qué espera a cambio. Morrison se reclinó en su silla. Necesitamos que México amplíe sus controles migratorios en la frontera sur. Guatemala está desbordada y los flujos hacia el norte son insostenibles. Claudia había anticipado esta jugada. Por eso había preparado su respuesta con semanas de antelación. Ampliaremos los controles. Pero no con muros ni militarización. Lo haremos con desarrollo económico en Centroamérica, programas de visas de trabajo temporal y rutas legales de migración. Morrison frunció el ceño nuevamente. Eso requerirá inversión significativa de nuestro lado. Menos de lo que cuesta un solo portaaviones, señor Morrison. Y mucho más efectivo a largo plazo. Pero había alguien en esa sala que estaba a punto de traicionar a todos. Octavio Mendoza había permanecido en silencio durante toda la negociación. Su rostro era una máscara impenetrable. Pero debajo de esa máscara, su mente trabajaba febrilmente. Todo lo que había construido durante años estaba en peligro. Las relaciones que había cultivado, los acuerdos que había facilitado, los secretos que guardaba. Si este nuevo grupo de alto nivel comenzaba a investigar realmente los flujos financieros, encontrarían cosas que él había ayudado a ocultar. Tenía que actuar. Pero no aquí. No ahora. Esperaría el momento preciso. Y cuando llegara, Claudia Sheinbaum descubriría que el enemigo más peligroso no estaba del otro lado de la frontera. Estaba sentado a su propia mesa. Lo que sucedió esa noche en el despacho presidencial nadie lo había previsto. Eran las 11 de la noche cuando Rosa Elena Gutiérrez solicitó una audiencia urgente con la presidenta. Claudia la recibió en su oficina privada, todavía procesando las negociaciones del día. Rosa entró con expresión grave.
Señora presidenta, necesita ver esto. Desplegó documentos sobre el escritorio. Eran transferencias bancarias recientes. Muy recientes. Mientras usted negociaba esta tarde, alguien filtró información clasificada a una cuenta en las Islas Caimán. Claudia estudió los documentos. El monto era significativo. Pero más importante era el origen de la transferencia. Venía de una cuenta vinculada al gobierno mexicano. Alguien en mi gabinete está vendiendo información. Rosa asintió. Y hay más. La cuenta receptora está conectada a una red que hemos estado investigando durante meses. Es la misma red que Morrison mencionó hoy. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso significaba que el traidor no solo estaba filtrando información. Estaba directamente involucrado con el crimen organizado. ¿Tienes identificado al responsable? Rosa vaciló. Tengo un sospechoso principal. Pero necesito más evidencia para confirmarlo. Claudia se puso de pie y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México brillaba bajo ella como un océano de luces. ¿Cuánto tiempo necesitas? 48 horas. Tal vez menos si tenemos suerte. Pero en ese momento, Claudia tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. No. No vamos a esperar. La sorpresa en el rostro de Rosa era evidente. Señora presidenta, sin evidencia sólida. Claudia se volvió hacia ella. Vamos a usar esto a nuestro favor. Si hay un traidor en mi gabinete, quiero que siga creyendo que está a salvo. Quiero que siga operando. Y quiero que nos lleve directamente a sus contactos. Rosa comprendió inmediatamente. Contrainteligencia. Exacto. Vamos a alimentarlo con información falsa. Información que parezca valiosa pero que en realidad nos sirva para mapear toda su red. Es arriesgado. Si descubre que lo estamos vigilando. Claudia sonrió con una determinación helada. Por eso necesito que nadie más sepa de esto. Solo tú y yo. Ni siquiera mi círculo más cercano. A partir de este momento, eres mi única confidente en este asunto. Rosa asintió solemnemente. Entendido, señora presidenta. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien había escuchado toda la conversación. En el pasillo exterior, una figura se alejaba silenciosamente entre las sombras. Había escuchado lo suficiente. Claudia Sheinbaum sospechaba. No sabía de quién todavía, pero estaba buscando. El tiempo se agotaba. Había que acelerar los planes. Había que neutralizar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, la segunda ronda de negociaciones comenzó con una atmósfera completamente diferente. Ken Morrison parecía más receptivo que el día anterior. Sus asesores habían trabajado durante la noche en una contrapropuesta. Hemos considerado su enfoque integral, señora presidenta. Creemos que podemos encontrar un terreno común. Claudia escuchaba mientras observaba discretamente a cada uno de los presentes. Después de la revelación de Rosa, todos eran sospechosos. Incluso los que había considerado sus aliados más cercanos. Propongo que el grupo de alto nivel tenga 4 pilares de trabajo, continuó Morrison. Control migratorio, tráfico de armas, lavado de dinero y desarrollo regional. Cada pilar tendrá representantes de ambos países con autoridad real para tomar decisiones operativas. Claudia asintió lentamente. ¿Y qué garantías tendríamos de que el pilar de tráfico de armas realmente producirá resultados? Porque hasta ahora, cada iniciativa en esa área ha sido bloqueada por intereses políticos en Washington. Morrison intercambió una mirada con su equipo antes de responder. Estamos dispuestos a crear un mecanismo de transparencia. Reportes trimestrales públicos sobre decomisaciones, investigaciones y procesamientos. Si no hay resultados, el mundo lo sabrá. Era una concesión significativa. Claudia lo reconoció internamente, aunque su expresión permaneció neutral. ¿Y el lavado de dinero? Morrison respiró profundamente antes de responder con algo que nadie esperaba.
Hemos identificado a varios ciudadanos estadounidenses que operan redes de lavado desde México. Estamos dispuestos a extraditarlos a territorio mexicano para que sean juzgados aquí. Un murmullo recorrió la sala. Era algo sin precedentes. Estados Unidos había protegido históricamente a sus ciudadanos de cualquier proceso legal en el extranjero. Que Morrison ofreciera extradiciones era una señal de que Washington hablaba en serio. O de que tenían algo que ocultar que era aún más grande. Claudia procesó la información rápidamente. Necesitaré una lista de nombres. Y garantías de que la DEA y el FBI compartirán toda su inteligencia relevante sin filtros. Morrison asintió. La tendrá mañana. El acuerdo comenzaba a tomar forma. Pero Claudia no podía ignorar la sensación de que algo no encajaba. Morrison estaba cediendo demasiado rápido. Casi como si tuviera prisa por cerrar el trato antes de que algo más saliera a la luz. Pero lo que ocurrió esa misma tarde revelaría la verdadera magnitud de la conspiración. Rosa Elena llegó corriendo al despacho presidencial sin anunciarse. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía una tablet. Lo encontré. Claudia cerró la puerta inmediatamente. El traidor. No solo uno. Son 3. Y uno de ellos está en esta mesa de negociaciones. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién? Rosa señaló la pantalla. El primero es Octavio Mendoza. Lo sospechábamos. Pero los otros 2 son más problemáticos. Hay un miembro de su equipo de seguridad que ha estado reportando directamente a una célula del cártel. ¿Y el tercero? Rosa vaciló. Dímelo. Es alguien del lado estadounidense. Alguien muy cercano a Morrison. Claudia comprendió inmediatamente las implicaciones. Morrison sabe. Por eso está cediendo tanto. Está tratando de cerrar un acuerdo antes de que descubramos quién es su topo. O peor. Rosa completó el pensamiento. O el topo está operando sin que Morrison lo sepa y está usando estas negociaciones para obtener información privilegiada que venderá al mejor postor. Claudia caminó hacia su escritorio y se sentó pesadamente. Tenía que tomar una decisión. Podía confrontar a Morrison directamente, arriesgándose a destruir las negociaciones. Podía continuar con la farsa mientras investigaba en secreto. O podía hacer algo completamente inesperado. La decisión que tomó en ese momento definiría su legado para siempre. Vamos a confrontarlos. A todos. Ahora mismo. Rosa parpadeó sorprendida. Señora Presidenta, no tenemos todas las pruebas. Tenemos suficientes. Y más importante, tenemos el elemento sorpresa. Si esperamos, les damos tiempo para destruir evidencia y escapar. Claudia tomó el teléfono y marcó un número. Necesito que reúna a toda la delegación de negociación en la sala de crisis. Ambos lados. Inmediatamente. Colgó y miró a Rosa. Prepara todo lo que tienes. Vamos a jugar nuestras cartas sobre la mesa. Antes de continuar, es crucial que te suscribas si aún no lo has hecho. Lo que viene a continuación es el momento más intenso de toda esta historia. Deja un comentario ahora mismo con tu predicción de cómo terminará esto. 30 minutos después, la sala de crisis estaba repleta. Mexicanos y estadounidenses se miraban con confusión. Nadie entendía por qué habían sido convocados con tanta urgencia. Ia entró última, flanqueada por Rosa Elena y 2 agentes de seguridad. Su expresión era indescifrable. Gracias a todos por venir tan rápidamente. Tengo información que cambiará fundamentalmente esta negociación. Morrison se adelantó en su asiento. Señora Presidenta, ¿qué está pasando? Claudia lo miró directamente a los ojos. Lo que está pasando, señor Morrison, es que ambos hemos estado negociando con traidores en nuestras propias filas. El silencio que siguió fue absoluto. Octavio Mendoza palideció visiblemente. Otros intercambiaban miradas nerviosas.
Durante los últimos días, mi equipo de inteligencia ha descubierto una red de filtración que opera simultáneamente dentro del gobierno mexicano y dentro de la delegación estadounidense. Esta red ha estado vendiendo información clasificada de ambos países al crimen organizado. Morrison se puso de pie abruptamente. Esas son acusaciones muy serias. Espero que tenga pruebas. Claudia asintió hacia Rosa, quien activó la pantalla principal. Lo que van a ver ahora son transferencias bancarias, comunicaciones interceptadas y registros de reuniones clandestinas. Las imágenes que aparecieron en pantalla dejaron a todos sin palabras. Ahí estaba Octavio Mendoza reuniéndose con conocidos operadores financieros del cártel. Ahí estaban transcripciones de llamadas donde discutía información confidencial del gobierno. Ahí estaba el rastro del dinero fluyendo hacia sus cuentas en el extranjero. Pero lo más impactante vino después. Un miembro del equipo de Morrison, un analista llamado David Chen, aparecía en fotografías similares. Reuniones secretas. Transferencias sospechosas. Comunicaciones encriptadas con los mismos contactos que Octavio. Morrison observó las pruebas en silencio. Su rostro había perdido todo color. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No tenía idea. Claudia asintió. Lo sé. Por eso no lo estoy acusando a usted. Pero esto demuestra algo fundamental. El problema que enfrentamos no es México contra Estados Unidos. Es la integridad contra la corrupción. Y la corrupción no respeta fronteras. Se volvió hacia toda la sala. Lo que propongo ahora es algo radical. Quiero que este grupo de alto nivel que estamos creando tenga como primera misión investigarse a sí mismo. Quiero transparencia total. Quiero que cada funcionario involucrado pase por escrutinio. Y quiero que los traidores de ambos lados enfrenten la justicia. En sus propios países. Morrison tardó un momento en responder, pero cuando lo hizo, su voz había recuperado firmeza. Tiene mi apoyo. David Chen será detenido esta noche y extraditado para enfrentar cargos en Estados Unidos. Y espero que Octavio Mendoza reciba el mismo tratamiento aquí. Claudia asintió hacia sus agentes de seguridad, quienes se movieron hacia Octavio. El subsecretario intentó levantarse, pero fue detenido antes de dar un paso. Esto es un error, gritó mientras lo esposaban. No tienen idea de con quién están tratando. Hay personas más poderosas que yo. Personas que no van a permitir que esto suceda. Claudia caminó hacia él hasta quedar a centímetros de su rostro. Entonces diles que vengan. Los estaré esperando. Octavio fue sacado de la sala mientras seguía gritando amenazas. El silencio que quedó era diferente ahora. Era el silencio de un nuevo comienzo. Lo que Claudia dijo a continuación quedaría grabado en la historia. Se dirigió a los presentes con una voz que resonaba con autoridad y convicción. Durante demasiado tiempo, hemos tratado la seguridad fronteriza como si fuera un problema unidimensional. Migración hacia el norte. Punto. Pero la realidad es mucho más compleja. Caminó hacia el mapa que seguía proyectado en la pantalla. Hay 3 flujos que cruzan nuestra frontera todos los días. Personas buscando oportunidades. Armas alimentando la violencia. Dinero financiando el caos. Cualquier solución que ignore alguno de estos flujos está condenada al fracaso. Morrison asintió lentamente. ¿Qué propone exactamente? Claudia se volvió hacia él. Propongo que redefinamos completamente el marco de nuestra cooperación. No más acuerdos donde México hace todo el trabajo sucio mientras Estados Unidos mira desde lejos. Señaló el mapa donde las líneas rojas marcaban el flujo de armas. Por cada operativo contra migración irregular que México ejecute, Estados Unidos ejecutará un operativo equivalente contra tráfico de armas. Movió el dedo hacia las líneas que representaban el flujo de dinero. Por cada peso decomisado a organizaciones criminales en territorio mexicano, se investigará su contraparte en el sistema financiero estadounidense. Finalmente, señaló la frontera sur de México. Y por cada dólar que México invierta en control migratorio en nuestra frontera con Guatemala,
Estados Unidos invertirá lo equivalente en desarrollo económico para abordar las causas de raíz. Morrison guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Es una propuesta ambiciosa. Requerirá cambios legislativos en ambos países. Enfrentará oposición política significativa. Claudia sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Todo lo que vale la pena enfrenta oposición. La pregunta es si estamos dispuestos a luchar por ello. Morrison extendió la mano. Estoy dispuesto. Claudia la estrechó firmemente. El apretón de manos fue fotografiado por los funcionarios presentes. Era un momento histórico. Pero Claudia sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Un apretón de manos no detenía balas. Un acuerdo en papel no desmantelaba cárteles. Solo la acción sostenida y la voluntad inquebrantable lograrían eso. Pero había una última revelación que Claudia había guardado para el final. Hay algo más que deben saber. Durante mi investigación sobre la red de corrupción, descubrimos información sobre una operación inminente. Los cárteles están planeando una respuesta coordinada a cualquier acuerdo de cooperación que firmemos. Han infiltrado elementos en ambos gobiernos. Octavio y David Chan eran solo la punta del iceberg. Morrison frunció el ceño. ¿Tiene más nombres? Claudia negó con la cabeza. No todavía. Pero tengo algo mejor. Tengo su plan de comunicaciones. Sé cómo se contactan entre ellos. Y con su cooperación, podemos usar esa información para desmantelar toda la red desde adentro. Era un golpe maestro. En lugar de simplemente arrestar a los conspiradores conocidos, Claudia proponía convertir la conspiración en su contra. Usar sus propios canales para alimentarles información falsa. Rastrear sus movimientos. Identificar a todos los involucrados antes de actuar. Morrison comprendió inmediatamente el valor de la estrategia. Operación de contrainteligencia a escala binacional. Nunca se ha intentado algo así. Claudia asintió. Por eso funcionará. Porque nadie espera que lo hagamos. Las semanas que siguieron transformaron completamente el panorama de seguridad en América del Norte. El grupo de alto nivel para aplicación integral comenzó a operar con una eficiencia sin precedentes. En el primer mes, decomisaron más de 10.000 armas que cruzaban hacia México. Congelaron cuentas bancarias por valor de $2.000 millones vinculadas al narcotráfico. Arrestaron a 47 funcionarios corruptos en ambos países. Pero más importante que los números era el mensaje. Por primera vez, los cárteles enfrentaban una respuesta coordinada que atacaba simultáneamente su logística de armas, su infraestructura financiera y sus redes de protección política. Claudia supervisaba las operaciones personalmente, dedicando horas cada día a revisar informes de inteligencia y coordinar con sus contrapartes estadounidenses. Su reputación internacional se disparó. Medios de todo el mundo la presentaban como ejemplo de liderazgo efectivo en tiempos de crisis. Pero ella rechazaba los elogios. No hago esto por reconocimiento, dijo en una entrevista. Lo hago porque cada día que pasa sin acción, más familias mexicanas pierden a sus hijos. Más comunidades son devastadas por la violencia. Más sueños son destruidos por la adicción y el crimen. 6 meses después, los resultados hablaban por sí mismos. La violencia en la frontera había disminuido un 30%. El flujo de armas ilegales se había reducido a la mitad. Las organizaciones criminales enfrentaban su peor crisis financiera en décadas. Y lo más importante, la relación entre México y Estados Unidos había evolucionado de una dinámica de subordinación a una verdadera asociación entre iguales. Morrison, que había regresado a Washington después de las negociaciones iniciales, llamó a Claudia para felicitarla. Lo que usted logró, señora presidenta, cambiará la forma en que nuestros países trabajan juntos por generaciones. Claudia agradeció el cumplido pero rápidamente cambió de tema. El trabajo no está terminado, señor Morrison. Mientras exista demanda de drogas en Estados Unidos y oferta de armas para satisfacer la violencia, tendremos trabajo por hacer. Morrison rió suavemente. Siempre tan pragmática. Es lo que admiro de usted.
No se deja llevar por victorias temporales. Claudia miró por la ventana de su oficina. El zócalo estaba lleno de gente disfrutando de un día soleado. Familias paseando. Niños jugando. Parejas caminando de la mano. Esto es por lo que lucho, pensó. Por la posibilidad de una vida normal. Por el derecho de cada mexicano a caminar por su ciudad sin miedo. Pero la historia no terminaba ahí. 3 meses después, Octavio Mendoza fue encontrado muerto en su celda de máxima seguridad. Las autoridades declararon que fue suicidio, pero Claudia sabía que la verdad era más compleja. Alguien había silenciado a Octavio antes de que pudiera testificar completamente sobre la red de corrupción. Eso significaba que todavía había amenazas activas. Jugadores en las sombras que no habían sido identificados. Claudia convocó a Rosa Elena inmediatamente. Necesito que reabras la investigación. Desde cero. Quiero saber quién ordenó esto y por qué. Rosa asintió con determinación. Ya estoy en ello, señora presidenta. Tengo algunas pistas que no había querido mencionar hasta estar más segura. Claudia se inclinó hacia adelante. Habla. Creo que Octavio era solo un intermediario. Había alguien más arriba. Alguien con acceso a los niveles más altos del poder. En ambos países. Claudia procesó la información. Si eso era cierto, significaba que la conspiración era más profunda de lo que habían imaginado. Que los enemigos de la reforma no eran solo criminales de bajo nivel, sino figuras con influencia real. Encuentra las pruebas, dijo finalmente. Y cuando las tengas, actuaremos. No importa quién esté involucrado. Un año después de aquella primera reunión en la sala de crisis, Claudia Sheinbaum se dirigió a la nación. El discurso fue transmitido en cadena nacional. Millones de mexicanos la observaban desde sus hogares, sus lugares de trabajo, sus teléfonos. Hace un año, les prometí que cambiaríamos la forma en que México enfrenta sus desafíos de seguridad. Que dejaríamos de ser reactivos y nos convertiríamos en proactivos. Que exigiríamos respeto y reciprocidad en nuestras relaciones internacionales. Las imágenes en pantalla mostraban los logros del año. Decomisaciones récord de armas. Desmantelamiento de redes financieras. Captura de líderes criminales que parecían intocables. Hemos cumplido esa promesa. Pero más importante que los números es el cambio de mentalidad. Hemos demostrado que México puede liderar, no solo seguir. Que podemos exigir justicia, no solo pedirla. Que nuestra soberanía no está en venta, pero nuestra cooperación está disponible para quienes la merezcan. El discurso fue interrumpido múltiples veces por aplausos. Pero Claudia no había terminado. El camino que queda por recorrer es largo. Los enemigos de México no han desaparecido. Se han adaptado. Se han escondido. Están esperando el momento para contraatacar. Por eso necesito que cada mexicano entienda algo fundamental. Esta lucha no es solo del gobierno. Es de todos nosotros. Cada vez que rechazamos la corrupción, ganamos. Cada vez que exigimos transparencia, avanzamos. Cada vez que nos negamos a normalizar la violencia, resistimos. Sus palabras finales resonarían por años en la memoria colectiva del país. Me preguntan frecuentemente si tengo miedo. Si las amenazas, las presiones, los ataques me hacen dudar. La respuesta es sí. Soy humana. Siento miedo como cualquiera. Pero también siento algo más fuerte que el miedo. Siento la responsabilidad de los millones de mexicanos que depositaron su confianza en mí. Siento el peso de la historia observando cada decisión que tomo. Y siento, en lo más profundo de mi ser, que estamos del lado correcto de esta lucha. La pantalla mostró imágenes de familias mexicanas. Trabajadores. Estudiantes. Ancianos. Niños. Ellos son mi brújula. Cuando dudo, pienso en ellos. Cuando me canso, recuerdo por qué empecé. Y cuando los enemigos de México creen que pueden doblegarnos, les recuerdo una verdad simple. Somos más. Somos más fuertes.
Y no vamos a rendirnos. El discurso terminó con Claudia mirando directamente a la cámara. Su expresión era serena pero decidida. La bandera mexicana ondeaba detrás de ella. México no se arrodilla. México no se vende. México lucha. Y México va a ganar. La transmisión terminó, pero el impacto apenas comenzaba. En Washington, funcionarios de ambos partidos reconocieron públicamente el liderazgo de Claudia. En Europa, fue invitada a hablar ante el Parlamento sobre su modelo de cooperación internacional. En América Latina, otros presidentes comenzaron a replicar elementos de su estrategia. Pero para Claudia, el reconocimiento internacional era secundario. Lo que importaba eran los resultados en casa. Las comunidades que comenzaban a recuperarse. Los jóvenes que encontraban alternativas al crimen. Las familias que podían dormir sin miedo. Una noche, semanas después del discurso, caminaba por los pasillos vacíos de Palacio Nacional. Se detuvo frente a un retrato de Benito Juárez, uno de sus predecesores más admirados. El respeto al derecho ajeno es la paz, había dicho Juárez hace más de un siglo. Claudia susurró una respuesta al retrato silencioso. Y la defensa del derecho propio es la dignidad. Continuó caminando hacia su oficina. Había trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el viento soplaba a favor de México. Que el cambio era posible. Que la esperanza tenía fundamento. Se sentó en su escritorio y abrió el siguiente expediente. Era información sobre una nueva amenaza. Una nueva conspiración. Un nuevo desafío. Sonrió levemente mientras comenzaba a leer. Los enemigos de México no descansaban. Pero ella tampoco lo haría.